Bienvenidos a su canal Aprendiendo de Cero. En esta oportunidad les traigo un organizador de cocina, un mueble bastante fácil de armar, un proyecto sencillo que sé que no va a tener ninguna dificultad que usted pueda realizar este proyecto en casa. De eso se trata, amigos, se trata de que usted, a través de conocimientos básicos, pueda realizar proyectos en el hogar y de alguna manera pues facilitarse algunas cosas. Mira, entonces comenzamos en primer lugar analizando la estructura que tiene este mueble. Si nosotros giramos el mueble, tenemos por ejemplo acá en la parte trasera podemos observar un amarre superior, ¿sí? Se puede dar cuenta. En la parte intermedia también tiene otro amarre y el zócalo, ¿no? Si giramos el mueble para que usted lo pueda observar, ahí tenemos el zócalo, ¿no? Que separa pues de alguna manera gran parte de la estructura del mueble del piso, ¿no? Y aquí también se puede observar que hay un pequeño detalle, una pequeña pestaña que hemos dejado, ¿no? De tal manera que le damos un detalle al mueble. Vamos a observar que esta pestaña tiene una profundidad similar al espesor de melamina que estamos utilizando, que es de 18 milímetros, ¿no? Entonces, continuamos analizando esta estructura. Vamos a quitar las puertas. Presenta dos puertas superiores, que es un gabinete en la parte superior, un gabinete en la parte inferior, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un cajón, ¿no? Que va a ser para guardar los cubiertos, ¿no? Y una división aquí en la parte central. En la parte superior he considerado pues un horno pequeño, un horno eléctrico pequeño, y en la parte inferior un microondas, ¿no? Entonces tiene una medida estándar de tal manera que cualquier marca de microondas pueda ingresar. Vamos a retirar las puertas para seguir observando la parte interior de ella de manera frontal. Ahí tenemos, hemos retirado las puertas superiores y como se puede dar cuenta son solo divisiones, ¿no? Vamos a quitar también las puertas inferiores. Vamos a retirar el cajón por ahora, luego lo analizamos. Entonces miren, esta es la estructura total del mueble. Presenta en la parte inferior, ¿no? Dos zócalos que tiene una altura de 8 centímetros, ¿no? Los amarres que están en la parte trasera tienen una altura de 10 centímetros, ¿no? Y todas estas piezas están entre los dos laterales. Todas estas piezas están entre los dos laterales. Y se puede observar que, por ejemplo, esta pieza, ¿no? Estas piezas, las divisiones interiores, todas tienen la misma medida, tanto el techo, la base, las divisiones interiores, ¿no? Las divisiones para el gabinete inferior, para el gabinete superior, las divisiones para colocar el microondas, el horno eléctrico y el cajón. Entonces solamente es tomar medidas y instalar las piezas. No hay muchas piezas de diferente medida, ¿no? Entonces tenemos las divisiones interiores, tenemos las dos piezas del zócalo y tenemos dos amarres en la parte trasera del mueble, ¿no? Nada más, ¿no? Y las puertas y el cajón, que ya vamos a indicar pues cuáles son sus dimensiones. Muy bien, vamos a ver las dimensiones generales que presenta este mueble. Este mueble, como se puede dar cuenta, tiene una altura de 212 centímetros, tiene una profundidad de 54 centímetros, ¿no? Esas serían sus dimensiones generales. Y tiene pues aquí un ancho total, ¿no? Tiene un ancho total de 60 centímetros. Entonces aquí hay algunas dimensiones que hemos considerado
¿no? Este es el espacio en el que va el horno eléctrico y este es el espacio en el que va el microondas. Entre ellos hay un espacio libre de 69.3, ¿no? Aquí el gabinete total hemos considerado 60 centímetros, que es una medida estándar, ¿no?, para este tipo de gabinetes de cocina. Entonces, como se puede dar cuenta, no hay muchas medidas que tomar, una estructura bastante sencilla. Entonces comencemos a ver ahora el dimensionado de las piezas. Muy bien, aquí tenemos el mueble, tenemos también la trasera y tenemos el cajón. Y lo hemos denotado cada una de las piezas por una letra para que sea más comprensible, ¿no?, más fácil también. Esto en sí constituye ya el plano del mueble, ¿no? Al momento de armarlo, esto le facilita pues una orientación muy importante, de tal manera que sea fácil pues ubicar cada una de las piezas, ¿no? Entonces procedemos a ver el dimensionado de cada una de ellas. Tenemos la pieza A, que es los laterales, ¿no?, todos estos laterales, tanto izquierdo y derecho. Entonces tiene una dimensión, una altura de 212 centímetros por 54 centímetros. Necesitamos 2 piezas. Siguiente pieza es la pieza B, que son todas las divisiones interiores, ¿no?, tanto la base como el techo y todas las separaciones interiores. Entonces tiene una dimensión, un ancho de 56.4 por 54 centímetros de profundidad. Necesitamos 8 piezas, son 8 divisiones. Las piezas C, que es el zócalo, necesitamos 2 piezas de estas, ¿no? Es tanto la parte frontal y la parte trasera. Tiene una dimensión de 56.4 por 8 centímetros de altura. Necesitamos 2 piezas. La pieza D, que son los amarres tanto superior como el amarre medio, ¿no?, que tiene una altura de 10 centímetros. Sus dimensiones generales son de 56.4, que es el largo, por 10 centímetros de altura. Necesitamos 2 piezas, la pieza D. A continuación, la pieza E, que son las puertas superiores de este gabinete. Necesitamos pues 2 piezas cuyas dimensiones son de 59.8 por 29.7. Ya aquí esto es la medida que usted, si va a las tiendas a adquirir el material, pide esta medida, que ya hemos descontado pues el canto delgado, ¿no? La pieza F, que son estas 2 puertas del gabinete inferior, tiene una altura de esta puerta de 60.2 por 29.7 de ancho. Necesitamos 2 piezas. Y en el caso de este mueble en general, ¿no?, ya hasta aquí tenemos todas las piezas importantes. Lo que nos falta solamente es la trasera, ¿no?, que es un material de 3 milímetros, ¿no?, también laminado por un solo lado, ¿no?, cuya dimensión es de 206.1 por 60 centímetros. Necesitamos una pieza. Las piezas de la pieza A, B, C, D, E y F son piezas de melamina de 18 milímetros. La pieza G, como es la trasera, es una pieza laminada por un solo lado de 3 milímetros de espesor. A continuación, pasemos al dimensionado del cajón. El cajón, tal cual lo puede ver en este gráfico, la forma como se ha armado el cajón, es una manera de hacerlo. Algunos también utilizan pues otra forma de cómo disponer las piezas interiores. Entonces tenemos estos laterales del cajón, la pieza X, cuya dimensión es de 50 centímetros, ¿no?, es el largo, por una altura de 8.9 centímetros. Necesitamos 2 piezas. La pieza Y o Y, que va entre los 2 laterales X, tiene una dimensión, un largo de 50.2 por 8.9 centímetros de altura. Necesitamos también 2 piezas. Y tenemos la tapa del cajón, que es una pieza un poco más grande.
necesitamos una pieza cuya dimensión es de 59.8 por 13.8 centímetros. Y también tenemos el fondo del cajón, que es una pieza de 3 milímetros, también laminado por un solo lado. Es la pieza W, cuya dimensión es de 53.8 por 50 centímetros. Necesitamos una pieza. Muy bien. Entonces estas son todas las dimensiones, el dimensionado de cada una de las piezas, y en sí esto constituye pues el plano del mueble, ¿no? Tenemos la dimensión de cada una de ellas, tenemos la ubicación de cada pieza, la hemos denotado por una letra. Entonces creo que con este gráfico que presentamos va a ser muy fácil el armado del mueble. Muy bien, a continuación pasemos a ver la metodología de armado. Empezamos pues siempre por tomando las dos piezas principales, que son los laterales. Tenemos aquí la pieza A, que es un lateral, el lateral izquierdo. Tenemos el lateral derecho, ¿no? Usted lo puede armar pues en el piso, ¿no? Dispuesto de esta manera, ¿no? Y primero pues colocamos aquí lo que corresponde pues al zócalo del mueble, ¿no? Vamos a colocar un zócalo de esta manera, ¿no? Teniendo en cuenta este detalle, ¿no? El detalle de una pequeña pestañita que hemos dejado de 1.8 centímetros. Entonces le damos ese detalle, en esa posición colocamos este zócalo, colocamos también el zócalo de la parte trasera, ¿sí? Eso lo colocamos a ras, como se puede dar cuenta, ¿no? Aquí son necesarios pues suficiente con 2 tornillos por este lado y también por el otro lateral, ¿no? Lo mismo hacemos en la parte frontal. Una vez que tenemos eso, puede colocar la base, pero vamos colocando el techo del mueble, ¿no? Colocamos el techo. También acá por la distancia pues sugiero que le coloque 3 tornillos, ¿no? Con 2 sería suficiente, pero con 3 sería mejor, 54 centímetros de profundidad. Entonces aconsejamos que se coloquen 3 tornillos. Lo mismo hacemos por ambos laterales. Entonces ya tenemos esta parte básica, ¿no? Miren lo fácil que es. Colocamos los 2 laterales, los zócalos, el techo. Entonces de tal manera que ya el mueble prácticamente está armado. No digamos armado, sino pues ya tenemos una estructura pues básica por donde comenzar a colocar las demás piezas. Entonces aquí vamos a colocar la base, ¿sí? Colocamos la base y luego vamos a proceder a colocar un amarre superior, ¿sí? Colocamos el amarre superior. ¿Por qué hacemos esto? Porque al colocar esta pieza, ¿no? Evitamos que el mueble pues se vaya de lado, baile un poco, entonces de tal manera que no me dañe ya lo que he avanzado. Entonces, pero al colocar esta pieza evito eso, que el mueble se esté ladeando. Entonces ya mi mueble hasta ahí lo tenemos bastante fijo. Lo podemos echar en una superficie que esté totalmente plana, entonces para que nos ayudemos un poco, ¿no? Entonces ya una vez que tenemos el mueble, esta parte ya armada, entonces vamos a colocar aquí las divisiones principales, ¿no? Del gabinete superior y el gabinete inferior. Entonces, por ejemplo, ahí esta división es la que podemos empezar colocando esta división, ¿no? Y también la división inferior. Estas 2 divisiones que son importantes. Aquí en esta parte viene pues el cajón. De la parte aquí va el gabinete superior. Aquí vamos a colocar una pieza también donde vamos a separar pues el espacio correspondiente para colocar el horno eléctrico y el horno microondas. Pero miren, esta pieza la estamos colocando, ¿no? Esta división la estamos colocando midiendo desde la base del techo, ¿no? Donde usted puede observar,
hay un espacio entre estas dos piezas de 56.4. ¿Ya? 50 a 56.4 centímetros, ¿no? Entonces nosotros estamos colocando esa pieza a esa distancia. Y esta pieza desde la base, si nosotros, o desde el piso, si tomamos como referencia esa medida, estamos colocando a 80.9. Y ahora procedemos a colocar las otras divisiones, que es la división para el horno eléctrico y el horno microondas, ¿no? Aquí vamos a colocar el horno eléctrico, aquí le hemos dado una separación de 31.3 centímetros, ¿no? Que es el espacio para el horno eléctrico, y aquí pues un espacio de 36.20 que es para el horno microondas. Ahora el espacio que le estamos dejando para el horno eléctrico es relativo, ¿no? Dependiendo, este espacio ya lo maneja usted. Entonces, ya que tenemos esto, vamos colocando ahora las divisiones, tanto la división inferior, que esto es para el gabinete, la división para el cajón donde van los cubiertos, ¿no? Este espacio. Aquí hemos dejado pues un espacio libre de 11.40, ¿no? 11.40. Y el espacio desde la base, ¿no? Vamos a tomarlo como referencia desde abajo, desde la parte inicial del lateral, a 80.9 está esta división. La otra división está a 67.7 y esta división interior, que es una división relativa, o sea, es una posición relativa de 43.50 que hemos considerado, pero usted pues ya puede, esta pieza puede colocarlo de acuerdo a su necesidad, ¿no? El espacio que se va a trabajar, este espacio es el que corresponde al gabinete inferior, ¿no? Que tiene una del piso hasta esta división es de 67.7. Y si nos vamos a observar el gabinete superior, vamos a colocarle la división, ahí está, aquí va a ir el otro gabinete, tiene un espacio total de 60 centímetros considerando el espesor del techo y el espesor de la división, ¿no? Y el espacio entre estas dos piezas, el espacio útil, es de 56.4. Ahora, esta pieza puede colocarla pues ya de acuerdo también a su necesidad, ¿no? Lo hemos considerado colocarla desde el techo a una distancia de 27.30. Entonces eso también ya usted ve de acuerdo a su necesidad. Es una división que no influye en nada pues en las dimensiones de cada una de las piezas. Muy bien, miren, hasta aquí ya coloca las divisiones interiores, atornilla usted, asegura con tornillos y ya tiene casi armado todo el mueble. Ahora procedemos a colocar el amarre interior. Una vez que hemos colocado ya, vamos a proceder a colocar este amarre, ¿no? Este amarre justo ahí, casi en todo el centro del mueble. Debajo, mire cómo hemos colocado esto. Es debajo de esta división, ¿no? ¿Sí? Como se puede observar, ¿no? Atornillamos a los costados, atornillamos por arriba de tal manera que el mueble queda totalmente estable. Ya con esta división el mueble queda totalmente estable, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos eso, vamos a proceder a colocar las puertas. Vamos a dejar el cajón, hablar del cajón en la parte final, ¿no? De ver cómo se ha dimensionado y cómo hemos procedido a armarlo. Entonces, vamos a colocar las puertas superiores. Sí, colocamos en las puertas. Miren cómo hemos considerado que vayan las puertas. Está a ras acá y también está a ras aquí de esta división. Y lo mismo con la siguiente puerta. Y hemos dejado aquí una luz, ¿no? Se recomienda dejar una luz de 2 milímetros. De 2 milímetros. Para que la puerta abra y cierra cómodamente.
Muy bien, entonces ahora procedemos a colocar las puertas inferiores. Esta puerta, mire, como nosotros vamos a colocar aquí un cajón en este espacio, entonces aquí hemos considerado, mire, la puerta aquí, la ubicación que tiene es que va a ras de la base, de esta base, como se puede observar, va al mismo nivel, pero acá en esta división hemos solamente tomado pues del espesor de la pieza, que es 1.8, hemos considerado de 0.70. Puede considerarlo 0.70 o 0.80, ¿no? Para considerar, puedes dejar una luz de 2 milímetros. Entonces, pero esa es la ubicación que hemos considerado. De manera que la puerta se abre y el cajón también se abra cómodamente, ¿no? No vayan a chocar. Entonces, dándole un pequeño espacio para que permita su movimiento sin ningún tipo pues de contratiempo, de que se estén golpeando o chocando las piezas, ¿no? Entonces hemos considerado pues que solamente tomar desde esta posición, nuevamente repito, desde esta posición un 0.70, ¿no? 0.70 o desde la parte superior, ¿no?, a 1.10. Vamos a colocar la otra puerta. Ahí está. Y también acá hemos dejado una luz de 2 milímetros. Muy bien, entonces ya que tenemos todo eso, entonces ahora lo único que nos quedaría pues es colocar o instalar nuestro cajón. Muy bien, amigos, entonces hasta esa parte ya tenemos ya casi el proyecto terminado. Como les digo, solamente nos falta ver cómo vamos a armar el cajón. Muy bien, veamos esto. Muy bien, amigos, aquí tenemos el cajón. Miren, la forma como aconsejo armarlo el cajón es tal cual usted lo puede observar. Tenemos los dos laterales, que son las piezas X que vimos en el dimensionado. Tenemos la pieza Y, ¿sí?, que son estas dos. Tenemos el fondo y tenemos la tapa del cajón, ¿no?, que hemos considerado, mire, colocarlo, ¿sí?, aquí a una altura de 3.3, y en la parte de abajo, ¿no?, la ubicación que va a tener esta tapa es de 1.8. Muy bien, ya cuando usted esté armando dicho proyecto, entonces hay que tomar en consideración estas medidas que yo le estoy sugiriendo. Entonces observe cómo es que se ha dispuesto el armado de este cajón. A ver, veamos. Entonces, como les indicaba, tenemos los dos laterales del cajón, ¿sí? Ahí tenemos los dos laterales, y luego vamos a proceder a colocar la pieza Y de esta manera entre los dos laterales, ¿sí? Luego, considerando, colocamos en la tapa frontal, ¿no?, considerando, como ya les indiqué, colocarlo aquí a una distancia de 3.10, aquí hacia la parte superior de 3.3 y en la parte inferior a 1.8. ¿no? Si giramos el cajón, vemos que en el otro extremo tiene que cumplir obviamente con las mismas medidas, ¿no? Aquí 3.10, acá 3.3 y en la parte inferior 1.8. Entonces usted tome en consideración estas medidas para que pueda ubicar también la tapa, ¿no?, y pueda entrar correctamente.
Una vez que usted ha ubicado esto, aquí obviamente va a asegurar con tornillos la tapa frontal, va a instalar el jalador, dependiendo qué tipo de jalador utilice, ¿no? Y procedemos a colocar el fondo del cajón. Muy bien, entonces de esta manera ya está armado el cajón de nuestro mueble. El cajón de nuestro mueble. Muy bien, amigos, una vez ya instalamos el cajón, ¿no? Podemos ver en la parte de atrás que es cómo ha quedado el cajón en una posición correcta, con el espacio adecuado para que el cajón pueda entrar y salir. Y finalmente procedemos a colocar la trasera que es una pieza de 3 milímetros de espesor, ¿no? Entonces de esta manera hemos concluido el armado de nuestro organizador de cocina. Esperando que sea de utilidad este video para usted y lo ponga en práctica y también se anime a realizar dicho proyecto en el hogar. Entonces, esperando también que me indique en los comentarios si usted lo realizó, qué le pareció. Le invito por favor a suscribirse a mi canal, comparta los videos con los amigos y de esta manera me estará apoyando para que pueda seguir desarrollando contenido de este tipo. Muchas gracias por su atención, hasta una nueva oportunidad.